Señor, esta mañana, esta congregación está rogándote que nos enseñes el camino de tus estatutos, Señor, porque queremos guardarlos y cumplirlos hasta el fin. Danos entendimiento, Señor, no solo para que podamos comprender y asentir lo que nos estás diciendo, sino para que lo podamos poner por obra. Hoy, Señor, quiero pedirte que me utilices como instrumento tuyo para que sea únicamente aquel micrófono por el cual tu voz sea la que llegue a nuestros corazones. Que la fidelidad a tu palabra, Señor, se mantenga y sea expuesta ahora en este tiempo. Te pedimos, Señor, que quites todo obstáculo en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a leer, por favor, el libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 es el centro justamente de lo que Pablo nos viene hablando acerca de los judíos. Los judíos están siendo nuestro ejemplo, nos están siendo un modelo práctico de cómo Dios trata a su pueblo, para darnos cuenta cómo Dios entonces trata en general a todo el que es contabilizado como un hijo suyo. Insisto, el ejemplo que estamos viendo de los judíos, de cuál es el trato de Dios con su pueblo judío, es una semblanza para que nosotros veamos también cuáles son los principios que Dios mantiene al tratar a los que son suyos. No obstante, valga ese entendimiento para darnos cuenta que, aunque el ejemplo son los judíos, los principios aplicables a ellos son los principios aplicables a nosotros también. De tal manera que en todo lo que tiene que ver con elección, con salvación, con justificación y demás, es un proceso que, si bien Dios explica en la boca de Pablo y en relación con los judíos, es un proceso que también nosotros entendemos aplica para nosotros. Ahora sí, con esta breve aclaración, quiero que vayamos al verso 12 del capítulo 10. Vamos a ir allá. Verso 12 del capítulo 10, y vamos a leer de ahí en adelante hasta el verso 17. 6 versos vamos a estar leyendo en esta mañana. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Como base y como introducción a la predicación de hoy, que tiene como título el nacimiento de la fe para salvación, tenemos que forzosamente recordar lo que dicen los versos anteriores. Recuerde que el correcto estudio, la correcta exégesis de la palabra conlleva el contextualizar el verso, es decir, no sacarlo de contexto, sino ver en qué sitio está ubicado, bajo qué circunstancias, a quiénes está dirigido, qué se ha dicho previo, para que tenga como fundamento lo que se va a decir ahora. Muy bien. Y habíamos dicho en los versos del 9 al 11 que ahí se encontraba la centralidad de todo lo que es el libro de Romanos. Es decir, si del libro de Romanos es importante aprenderse todo, mucho más importante aprenderse algunos versos clave. Pero todavía mucho más importante es aprenderse el mensaje central que se esconde en el verso 9. Mira lo que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El evangelio se trata
de una confesión acompañada de una creencia, una fe. Juntas, inseparables. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia. Recuerden que los judíos andaban buscando alcanzar delante de Dios ser justos. Entonces está bien, tenemos el primero de los objetivos alcanzados. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Con eso como base, entramos entonces a lo que vamos a entender en esta mañana. Eso como base es que aquel que cree no será avergonzado, permanecerá firme, porque está fundamentado en la roca que es Cristo. En eso creyó, tiene firme convicción. No importa lo que tarde la promesa del Señor en venir, esa persona que ha creído en Cristo permanecerá firme. Aún otros caen, aún otros se alejan, aún otros no se mantienen, son doblegados. El que cree en Cristo permanece firme. Y eso lo vamos a estar retomando un poco más adelante, porque el verso nos lleva, el texto nos lleva a reconsiderarlo nuevamente. Pero vemos que el verso 12 nos dice algo interesante. Dice que no hay diferencia entre judío y griego. Y ese por qué, que está al inicio, lo que nos está diciendo es que justifica lo que acaba de decir. Si digo que todo aquel que creyere no es avergonzado, entonces aquí viene la razón. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. Entre judío y griego no hay diferencia. Porque delante de Dios no hay diferencia entre los que son judíos y los que no son judíos. Delante de Dios no hay diferencia entre los que son adultos y los que son niños. Delante de Dios no hay diferencia entre los que son hombres y son mujeres. O delante de Dios no hay diferencia entre los que vivieron un par de milenios atrás y los que están viviendo ahora. Sigue siendo una sentencia aplicable en todo momento, en todo lugar y a toda persona. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. Pablo, si bien está hablando a los judíos, está hablando directamente de lo que ellos creían, y ellos creían que en esa roca podían ser salvos. Algunos de ellos creían eso. Pablo les dice un momento, es que no hay diferencia. Sea judío o no sea judío, el que cree en Cristo no será avergonzado, porque no hay ninguna diferencia. Dios no maneja diferencias, no maneja diferencia entre los que son costarricenses y los que no son costarricenses, no maneja diferencia entre los que son bautistas y los que no son bautistas, no maneja diferencia entre los que han crecido en una familia creyente y los que han crecido en una familia no creyente. No hay diferencia. El Señor no hace distinción. Y es algo interesante. ¿Por qué Dios no hace distinción? ¿Por qué Dios dice que todo aquel que cree en Él no es avergonzado? Y hace una apertura universal para que todo el que crea en Él no sea avergonzado. Es un llamado general a toda persona, por algo muy sencillo. Porque resulta que Romanos 3:23 nos dice que hay algo que compartimos todos los seres humanos sin distingo de raza, nación, pueblo, cultura. Y es que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ve? Así como el pecado es para todos y en todo lugar, en todo momento, la salvación que Jehová ofrece es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la solución de Jehová, es la victoria de Jehová, sin distinción. Y agrega algo más. Dice, pues el mismo Señor es Señor de todos, para ponerlo en una frase diferente. Pues el mismo que es Señor de todos.
Es decir, no hay un Dios para los judíos y un Dios para los gentiles. No hay un Dios para los hombres y un Dios para las mujeres. No hay un Dios para los que vienen a la iglesia bautista y un Dios para los que van a otra iglesia. Dice, el Dios es el mismo Dios para todos. Él creó el universo, ¿no es cierto? Y el universo lo creó para todos. Es más, le voy a adelantar, Él creó a todas las personas, aquellos que creen en Él y aquellos que no creen en Él, aquellos que sean judíos y aquellos que no sean judíos. Él creó a todos y es Señor de todos. ¿No es cierto que nosotros conocemos que llegará un día donde toda rodilla se va a tener que doblar y toda lengua va a tener que confesar que Jesús es el Señor? Y es el Señor de todos. Por eso no hay diferencia. Debo recordarle que incluso no solo hay un solo Dios, sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso dice 1 Timoteo 2:5. Entonces, no solamente hay un solo Dios para todos, sino solamente hay una única forma para todos de alcanzar salvación. Reitero, 1 Timoteo 2:5 dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadores, no hay múltiples caminos, no hay múltiples formas de salvarse. Siempre le hacen la pregunta a uno, ¿y cómo se salvaron los que fueron antes de Cristo? De la misma manera que se salvan hoy. ¿Y cómo se salvarán allá, no sé, en el tiempo de la tribulación o en el tiempo del milenio y todos esos tiempos que están por ahí para venir? De la misma manera, no hay otro camino, no hay otra forma. Aquel que cree en Cristo no será avergonzado. De tal manera que el Señor es uno para todos y la forma de alcanzar salvación es una para todos. ¿Por qué es para todos? Porque sigue diciendo el verso, dice que ese Señor de todos es rico para con todos. Y un momento, aquí es donde viene el punto importante. Para todos, ¿qué dice ahí? Para todos los que le invocan. ¿Para quién es rico Dios? No es para todos. Y es aquí donde critican muchas veces la posición que nosotros tenemos en esta congregación, la posición doctrinal. Dicen que nosotros le agregamos al todos algo adicional para que se reduzca. No, es que la Biblia dice claramente que el Señor es rico para todos, pero un momentito, los que le invocan. ¿Ve que este no es un pasaje que apoye el universalismo? Dios no es que va a salvar a todos, sino a todos los que le invocan. ¿Cómo a todos los que le invocan? Ahí dice claramente que Él es rico para con todos los que le invocan. Es decir, para el que no le invoca, correcto, la respuesta está ahí. El Señor no es rico para con él. No derrama sus misericordias ni su gracia en abundancia para quienes no le invocan. Y ahorita hablamos un poco de invocar, porque el invocar lo estuvimos hablando la semana anterior, pero hay que retomarlo ahora. Ese invocar es el que dice el verso 9, que debe de invocarse como producto de una creencia del corazón. No es una invocación simplemente meramente formal. ¡Ay Dios, sálvame! No, de eso no funciona. Esa no es la invocación que habla la palabra. La palabra dice a los que le invocan como producto de una firme convicción, de una creencia en Cristo. Esa es la clase de invocación para la cual Dios es, ¿cómo dice ahí que es? Rico. ¿Sabe cómo Dios es rico? Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Sabe cómo es rico? Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso cantábamos que el Señor es más grande de lo que imagino.
Como dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza seáis enriquecidos. Se lo voy a exponer de esta manera. Jesús se despojó de su gloria y su riqueza allá en el cielo, vino al estándar de ser un ser humano, y estando en condición de ser humano, se humilló a sí mismo para quedar en total pobreza. Tanto así que los minutos antes de morir podríamos contabilizar que Cristo, lo único que tenía y que le pertenecía era una cruz. Era de él. Porque de sus ropas fue despojado. No tenía nada. Incluso la tumba fue prestada. No tenía nada. Tenía a su madre, se la dejó a su discípulo y tenía una cruz. Esa fue toda su riqueza. Y nos está diciendo Pablo en 2 Corintios 8:9 que con esa pobreza de Cristo nosotros somos ricos. Ahora, ¿cuánto más en su riqueza? Si con lo más pobre de Jesús alcanzó para que nosotros seamos salvos, ¿cuánto será en toda su riqueza? Para aquellos que aman su venida, para aquellos que esperan su venida. Pablo dice, son cosas tan maravillosas y es una gloria que ha de venir que no lo puedo describir. 2 Corintios, y ahora al revés, no 8:9 sino 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Ves? ¿Se da cuenta? ¿Qué tan rico es Dios? Poderoso es para hacer que en vosotros abunde toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis en buenas obras. Fíjese qué tan rico es Dios. Fíjese qué tan rico. Voy a decir, hoy usted tuvo misericordias y fueron nuevas. O sea, no son misericordias recicladas de ayer. No, son misericordias nuevas hoy para usted. Y le adelanto, si mañana has de estar aquí, también vas a tener misericordias nuevas. Ahí está, porque Él es rico. No se le acaba. A Dios no se le acaba ni la riqueza, ni la misericordia, ni la gracia. Le puede dar a su hermano de la par abundancia, que no se preocupe, a usted no se le gasta. Para usted hay, porque sus misericordias son suyas. La gracia que Dios tiene para usted y para actuar en mi vida es una misericordia y es una gracia, es una riqueza abundante para mí. Y no se acaba, no le quita, no toma un poco de la misericordia del hermano, no. Para cada quien es dada gracia continuamente sobre gracia, para que abunde. Esa es la riqueza que Dios tiene. ¿Ve? De tal manera que todo aquel que cree en Cristo no es avergonzado. ¿Por qué? Porque habrá misericordia, habrá gracia de la riqueza de Dios sosteniéndole en todo momento de su vida. Dice la Biblia, para que tenga lo suficiente para abundar en buenas obras. ¿Ve? Ahora bien, esa riqueza es inagotable. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, Dios derrama gran cantidad de bendiciones continuamente sobre sus hijos, de tal manera que nunca se agota, nunca se acaba. Pero entonces entramos a algo muy importante. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo quiero explicarle algo acá. Desde la semántica, en griego, la palabra para la cual se habla ahí, invocar, es una palabra muy interesante. Vamos a tratar de leerla. Epikaleo. Lo que da a entender es llamar a alguien sobre mí
y para mí. ¿Me voy a entender? Cuando yo invoco a alguien, lo estoy invocando como mi superior, como aquel que está sobre mí, que tiene el poder y autoridad sobre mí, pero además como aquel que también yo lo adopté o yo lo tomé para mí. No solo por fuera, por encima, sino dentro. Esa es la palabra cuando dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar conlleva llamar a Jesús Señor y Salvador. Señor porque está sobre mí, es autoridad sobre mí. Y Salvador porque es para mí. La salvación, no sé si usted recuerda que es individual, no es colectiva. Es una salvación individual. Por eso hay que invocar al Señor para ser salvo. Y eso que Pablo está utilizando ahí, esa frase, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es una frase que nos recuerda justamente lo que dice Joel capítulo 2, versos 31 y 32. Y lo voy a poner en contexto. En Joel el Señor viene hablando, ¿se acuerdan ustedes que algo mencionó Pedro cuando dio el primer discurso en Hechos? Cuando dice, lo que ustedes están viendo aquí es aquello que dijo Joel: derramaré en los últimos días, o en los postreros días, perdón, mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, tendrán visiones y sueños y demás. Dice, pero pronto pasará lo siguiente, verso 31, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Hermanos, viene el día grande y espantoso de Jehová. El día del Señor es un día de ira del Señor. Es grande y es espantoso. Y no se refiere a un día 24 horas, es decir, el tiempo de la gran ira del Señor. Temible, espantoso, ese tiempo ya viene. Y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, en el cual será llamado. Ese día grande y espantoso es donde vamos a quedar desnudados delante de la presencia de Dios. Y todas nuestras obras van a quedar expuestas. Como si pudiéramos nosotros ahora imaginarnos una película en donde viene el gran Rey y Señor que trae su juicio en sus manos y estamos todos allí en el campo y no tenemos ninguna montaña, no tenemos ningún árbol al cual salir corriendo y escondernos porque estamos en presencia de ese Señor. Y tenemos una lista de toda nuestra vida y todas nuestras obras ahí, pegada en nuestra frente. Y viene el Señor a hacer justicia. Y vemos cómo cae uno, y vemos cómo cae el siguiente. Y una ruina grande para cada uno. El lloro, el crujir de dientes. El día espantoso de Jehová. Ese día, el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Permanecerá firme, no caerá, no tendrá ruina, será salvo. ¿Por qué? Porque invocó a Jehová sobre él, su Señor y su Salvador. Permanecerá firme sobre la roca. Y todo aquel que no lo haga tendrá su retribución. Aquí la invitación a invocar al Señor, hermanos, no es algo trivial, no es algo formal, no es algo de que sencillamente pues invoque a Dios. Diga, Señor, sálvame. No. Tiene que provenir esa invocación de una creencia firme en el Señor. Y aquí es donde el texto entra a una serie de preguntas. No sé si ustedes lo han visto. Versos 14 y 15.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Son 4 preguntas que están ejemplificando un proceso, ¿verdad? Un proceso donde cada una de las partes va uniéndose con la otra. Y empezamos desde el efecto final, desde el producto final de ese proceso, ¿verdad? Desde el producto final. Pero empezamos a encontrarnos qué hay antes para encontrarnos la causa inicial de ese producto final. Y es un proceso interesante, porque comienza diciendo, pues, ¿y cómo van a invocar sin creer? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que no es meramente decir, Señor, sálvame? Dice, ¿cómo van a invocar sin haber creído? Ahí comenzamos con el primer problema. Muchas veces nosotros creemos que con invocar al Señor es suficiente. Con decirle, Señor, aquí estoy y te llamo mi Señor y te llamo mi Salvador es suficiente. Pero resulta que no hemos creído en Él. Entonces esa invocación no cumple el propósito de que seré salvo. No lo cumple. Y después dice, y bueno, entonces, ¿cómo van a creer? Si no han escuchado a ese Señor, a ese Dios. ¿Ve? El proceso viene mostrándonos cada una de sus fases hacia atrás. ¿Y cómo van a escuchar o a oír al Señor si no hay quien les esté predicando? Si no hay uno solo que esté predicando, ¿cómo van a oír? Para que después de oír, crean, para que después de creer, invoquen, y después de invocar son salvos. Pero después hace la pregunta inicial. ¿Y cómo habrá uno predicando? Y digo uno porque eso es lo que dice el texto original. ¿Cómo habrá uno invocando si no ha sido enviado? Ahí comienza el problema. Ahí comienza el efecto. Para que haya salvación, hermanos, tiene que haber invocación. Para que haya invocación, tiene que haber fe, tiene que creer. Y para poder creer, tuve que haber escuchado. Y para haber escuchado, alguien me tuvo que haber predicado. Y para que alguien me haya tenido que predicar, eso solamente es porque Jehová lo envió a predicar. ¿Se da cuenta? Ese es el proceso, ese es el modelo para que una persona inconversa termine siendo al final una persona salva. Pero tiene que darse el proceso. Si no han creído, ¿cómo van a invocarlo? Si no han oído, ¿cómo van a creer en Él? Mentira. Si no hemos oído al Señor, ¿cómo vamos a creer en Él? Es mentira. No podemos creer en algo de lo cual no hayamos oído nunca, de lo cual no le hayamos puesto atención. Y finalmente, ¿cómo realmente alguien me va a venir a hablar de Dios si no es Dios el que lo envió a hablar por cuenta suya? Y aquí hago una aclaración. Los predicadores no predican por cuenta propia. Los predicadores, no predican por cuenta propia, por sí mismos o de sí mismos, o por lo que ellos mismos inventaron. Los predicadores son enviados por Dios para traer el mensaje de Dios, para que los que lo escuchen crean, y los que crean invoquen, y los que invoquen sean salvos. ¿Se da cuenta? Así es como funciona. Es imposible que alguien predique a menos que haya sido enviado por el Señor. Pero vamos a ponerlo en otros términos también. ¿Qué le parece cuando tenemos un predicador que Dios no lo envía a predicar? Alguien que Dios no envía. Y como Dios no lo envía a predicar, entonces no va a llevar el mensaje de Dios. Entonces los que oigan no van a escuchar a Dios, no van a creer en Dios y no van a invocar a Dios. Y por último, no van a ser salvos. Es que la comisión tiene que salir de Dios.
Es que la orden tiene que ser dada por Dios, porque es su evangelio, porque es su mensaje, porque es Él hablando a través del predicador. Qué triste es, y valga hoy la crítica, primero para nosotros mismos y luego para lo que podemos ver a nuestro alrededor. Qué triste es que hoy tenemos muchas personas que se congregan donde no se predica la palabra de Dios, donde no se predica el consejo de Dios. Entonces, todos aquellos que oyeron y que creen que creyeron, valga la redundancia, y que creen que invocaron y que creen que son salvos, en realidad no son salvos. No hubo palabra, mensaje de Dios. Ni siquiera hubo orden de Dios. Escuchaba a un predicador que me gusta seguir, teólogo, filólogo, doctor en letras, don Evis Carballosa, y él decía: puedo garantizar que aquí donde estamos, y estaba en una ciudad, en un país centroamericano, en una capital centroamericana, y él decía: puedo asegurar que aquí en esta capital hay muchas personas que han escuchado miles de predicaciones, pero nunca han escuchado el evangelio. Van domingo tras domingo, escuchan predicaciones, pero jamás han escuchado el evangelio. No fueron enviados por Dios. Entonces, no van a escuchar a Dios, no van a creer en Dios, no van a invocar a Dios, no van a ser salvos. Es nuestra obligación verificar primero que los que están predicando hayan sido enviados por Dios. Otra vez lo digo, y lo digo sabiendo que precisamente estoy poniendo la espada en mi propio cuello. Tenemos que verificar primero si los que son los predicadores en nuestras iglesias verdaderamente fueron enviados por Dios. Porque tristemente, en muchas congregaciones no hay predicadores enviados por Dios. Pedro lo dijo de esta manera en su segunda carta, capítulo 1, verso 21. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Exija, usted está aquí con nosotros, exija que los que se les está predicando sean enviados por Dios. Y si usted no nos acompaña en el futuro, o ya yo no estoy, ni Daniel, o incluso Daniel estando, exija que sean predicadores enviados por Dios. ¿Sabe? Hoy en día, como bien dice Paul Washer, hay tan malos predicadores, y es más, personas que no son enviadas por Dios, que están exponiendo desde los púlpitos cosas que no tienen nada que ver con Dios, y por eso la gente no va a creer, porque no están escuchando a Dios. Y los hay porque son justamente la justa paga de parte de Dios a todos esos que están allí sentados, apoyándolos, escuchándolos y teniéndolos como sus pastores. Aquí vemos a la iglesia también. Vemos la autoridad que tiene la iglesia. Timoteo 3:15, 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién sostiene, quién predica, quién anuncia? Lo anuncia la iglesia. Somos nosotros los que estamos encargados de eso. Ahora nos corresponde llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo opera la salvación de los gentiles? ¿Cómo opera la salvación de los inconversos? ¿Cómo opera? Únicamente cuando ellos escuchen al Señor, para que el Señor los salve. No los salvan los predicadores, no los salvan los evangelistas, los salva Dios a través de esa predicación. Solamente así.
Ya sabemos que invocar conlleva entonces es el resultado de haber creído. Creer lo que hace es precisamente la fe que está en el corazón de la persona, es lo que lo hace creer. Pero esa fe tuvo que haber sido depositada por alguien, esa fe tuvo que haber sido puesta por alguien. ¿Y cómo esa fe hace que esa persona sea salva? Precisamente porque escuchó al Señor. Y aquí quiero aclararlo. Dice el verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En el cual no han creído. Diríamos que una correcta traducción o más fiel sería, ¿cómo pues invocarán a aquel al que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel al que no han oído? Para que alguien crea no tiene que escuchar de Dios, tiene que escuchar a Dios. Para creer, amado hermano, usted no basta con escuchar de Dios, tiene que escuchar a Dios. ¿Ve? ¿Y cómo oirán si no les predican? Si no les predican, ¿a quién? Pues claro, si no les predican a Dios. Si no está siendo expuesto Dios para que la gente lo escuche a Él, ¿cómo creerán en Él? ¿Cómo lo van a invocar? A veces nosotros utilizamos motivaciones incorrectas para predicar, ¿verdad? Queremos predicar, como decía el expositor de la conferencia hace 8 días, hace 8 días, ¿verdad? Él decía, qué triste, porque nosotros estamos predicando solo porque no queremos que la gente se pierda. Y eso es un grave problema. Porque ¿qué vamos a hacer entonces cuando la gente ya se salvó y no se pierde? Pues ya ahí se acabó, ya no predicamos, ya no evangelizamos, ya se acabó lo que teníamos que hacer. O cuando estemos allá en el cielo, ¿a qué nos vamos a ver motivados a predicar? ¿De qué vamos a estar hablando si era porque la gente se salvara y ya estamos allá? No, la motivación correcta es buscar la gloria de Dios, es mostrar a Dios, es reflejar a Dios, es permitir que Dios sea el que nos use para que Él se muestre. Y cuando Él se muestra, la gente lo escucha a Él y cree en Él, le cree a Él. Y al creerle a Él, entonces lo pueden invocar a Él. Es ahí donde el que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén. Hasta aquí vamos, amados hermanos. El énfasis está puesto al final en la última pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Cuando habla de enviados ahí, habla de una palabra que hemos escuchado, es la palabra heraldo. ¿Se acuerdan del heraldo? Sí. El heraldo es alguien que es enviado con un propósito o para realizar un servicio específico. En este caso, el servicio específico del predicador es predicar, evangelizar, dar el mensaje de Dios, no dar el mensaje propio, que tristemente muchas veces los púlpitos se llenan de un montón de mensajes propios, es más, hasta de experiencias propias, ¿verdad? Aquí una vez tuvimos un hermano, en una reunión de pastores tuvimos un hermano y nos habló como unos 40 minutos de una experiencia que tuvo cuando Dios le enseñó todo lo que tenía que enseñarle en una gran visión y lo escribió en un libro. Y ahí lo tienen ustedes, hermanos. Si quieren le sacan copia para que se enteren de qué fue, cómo Dios lo hizo, qué puso en mi mente y mi corazón. Y por eso es que yo vivo. Ninguno de nosotros pastores le sacamos copia. Tranquilos. No nos interesan sus experiencias. Es más, yo no debo interesarme tampoco en mis experiencias, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debo interesarme en lo que dice la palabra de Dios. Ahí me fundamento. Mis creencias, mis convicciones, como decía el pastor, me sostienen a mí. Mis opiniones yo las sostengo,
Pero las convicciones es aquello donde yo me paro y digo, de aquí yo no me muevo porque aquí estoy seguro, firme, la roca que es Cristo. Y todo el que crea en Él, por más que venga viento y marea y por más que se mueva para un lado y para otro, está firme, no se cae. ¿Ve? Y termina con una declaración preciosa ese verso 15, ya ustedes la leyeron, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Qué interesante, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo nació? Habían unos pastores que estaban con un rebaño ahí, con unas ovejas, y de pronto se apareció un montón de ángeles, y los ángeles repetían algo interesante. ¿Se acuerdan ustedes de lo que repetían los ángeles? Gloria a Dios, eso va siempre primero, no se lo olvide. Eso es lo fundamental, y sin eso lo demás ya todo se cae. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y en la tierra? Bueno, paz a los hombres de su buena voluntad. No se olvide, no es que son los hombres de buena voluntad de los hombres, no, porque nos quedamos ayunos. Si los ángeles se atreven a darnos una gran bienaventuranza diciendo que hemos recibido paz, fíjese, aquí dice, hermosos son los pies de los que anuncian. Ya no la ira, ya no la discordia de Dios con los hombres en la tierra, sino ahora la paz de Dios con los hombres en la tierra. Hermosos son los pies. Y sabe, esto es un verso sacado de un contexto muy interesante en Isaías capítulo 52, versos 7 y 8. Pablo se atreve a recoger aquello y a traerlo acá para darle la aplicación en este momento. Y le voy a explicar qué estaba pasando. El pueblo estaba cautivo, se lo había llevado a Siria, y estaban en cautividad, y estaban allá en Babilonia. ¿Se acuerdan de Babilonia, sí? Con los jardines colgantes y todo eso precioso. Muy bien. Y en el capítulo 52 comienza a decirse, viene salvación de Jehová. Los va Jehová a sacar de su cautiverio. Y los va a traer, Sión, escucha, Jerusalén, ahí donde no hay nada porque todos están allá, les estamos anunciando que aunque están allá cautivos, ya viene la salvación de Jehová, ya regresan. Y hay gozo, tremendo gozo. Usted lee el capítulo 54 de Isaías y usted ve que el pueblo está gozoso y feliz porque le dieron buenas nuevas de salvación. Qué interesante. Hay buenas nuevas de salvación para el pecador. Y Dios lo quiere sacar de la cautividad del pecado y le está anunciando que aquí está el mensaje. Crea en Cristo. Enamórese del Señor. Es tiempo de su buena voluntad. Son buenas nuevas. Y nosotros podríamos hablar de gozo cuando eso sucede. Hasta en el cielo hay gozo cuando eso acontece. Cuando alguien es liberado de la cautividad del pecado y es traído a la libertad en Cristo. Pero no podemos olvidar que entre el 52 y el 54, 2 capítulos de Isaías, está el 53, que habla nada más y nada menos que para que eso acontezca, tiene que venir un Mesías y sufrir en la cruz del Calvario para traer redención y traer libertad. De igual forma, hoy tenemos mensaje de salvación para todo aquel que no cree, para que se goce y glorifique a Dios en salvación, pero no puede pasar nunca, sino antes por la puerta intermedia que es Cristo, el Señor. Qué hermosos son los pies, qué hermosos son los tiempos de salvación. Y decíamos, aunque esto está dirigido al pueblo judío, es una aplicación universal, es un principio universal, a todos nos aplica igual. Ahora sí,
La pregunta que siempre nos hacen a los que de pronto en el tema de salvación nos adherimos más al pensamiento paulino, agustiniano, calvinista, en fin, como le quieran poner, siempre nos dicen, entonces, ¿por qué ustedes predican si el Señor es el que tiene sus elegidos? Precisamente predicamos, porque ese es el método en que los elegidos son justificados, son salvos. ¿Cómo invocarán si no creen? ¿Cómo creerán si no le escuchan? ¿Cómo le escucharán si no hay enviados a que se los predique? Por eso son hermosos los pies de los que son enviados. Y son hermosos por dos razones. Uno, en razón primero y primordialmente del mensaje que traen. Es un mensaje de salvación. Pero dos, son hermosos porque fueron comisionados del más alto mando existente, fueron comisionados para esa labor. ¿Se da cuenta por qué son hermosos los pies? Cuando viene alguien corriendo y le dice, mire, le voy a decir algo, ya ahora, a partir de este momento, ya no hay más esclavitud, ahora hay libertad. Mire, esa persona puede ser la persona que menos le agrada a usted, puede ser la persona más sucia de pronto y polvorienta porque venía corriendo del camino, venía lleno de barro y demás. Puede ser que le ensuciara la casa cuando entró, pero usted lo ve hermoso por la noticia que le está dando. Lo triste es lo que viene a continuación. ¿Me aguanta alcanzar ahí? Verso 16. Mas no todos obedecieron. Tan bonito que estaba todo el actuar de Dios y aparece la actuación del hombre. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues el Señor dice en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Lo triste, amados hermanos, es que en el pueblo judío, habiendo recibido todo el mensaje de salvación, muchos no creyeron. O dicho de otra manera, solo pocos creyeron. Eso es lo triste. Habiendo salvación para todos, porque no hay diferencia, solo unos pocos alcanzaron salvación. Pero eso no se queda en los judíos, se queda en nosotros hoy, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el evangelio? Y qué triste, muchos no obedecemos. ¿Y qué tiene que ver la obediencia en todo esto? La obediencia es la prueba directa de que hay fe. La obediencia es la prueba directa de que creyó. Oí el mensaje, creí en él, y a partir de que lo invoqué y creí en él, comencé a hacer todo lo que el mensaje me dijo que hiciera. Eso es lo que pasa. Ayer una hermana aquí en la reunión de las mujeres decía, es que he estado aprendiendo esto que me están explicando y ha sido tan maravilloso y me he dado cuenta que he cometido tantos errores que ahora estoy luchando por vivir tal y como ahí se dice. Aunque es un modelo muy alto para mí, decía. Y eso agradaba a mi corazón. Yo me sentía contento. Decía, Señor, tu palabra está llegando, está cambiando, y esa persona cree. ¿Por qué cree? Porque está siendo obediente. Está cambiando su vida. No solo escucha y atiende y le sonó bonito y se fue. No, invocar significa que puso al Señor como su Señor y lo agarró en su corazón y ahí lo tiene. Y si es así, como es mi Señor, todo lo que Él ordene yo lo hago. Todo lo que Él diga yo lo hago. Los ángeles bajan a la tierra a hacer ¿qué? Lo que les plazca. No, lo que el Señor les ordena. Y le voy a decir algo, para ellos no hay salvación. Para los seres humanos sí, hay salvación. Oiga, y aunque para los ángeles no hay salvación, cuando un pecador se arrepiente, en el cielo ellos hacen fiesta. Hay obediencia. Y dice, qué triste, no todos obedecieron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Unos pocos, un remanente. El Señor de todas maneras ya nos había advertido que solamente era un remanente, nada más. Romanos 11:7 dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Ve? Hay un remanente que sí va a creer, hay un remanente que sí va a alcanzar,
Hay un remanente que sí se va a sostener y ese remanente sí oyó a Jehová en la predicación. Ese remanente sí creyó en Jehová. Ese remanente, esos pocos, están debidamente garantizados en la palabra. Y aclaro aquí, el problema que tenemos no es que no haya mensaje, porque lo hay. Dios es el mensaje, Jesús es el mensaje. El problema no es que no haya mensajeros, porque Dios se encarga de enviar. El problema está en la falta de obediencia. El problema no está en que Dios no hizo su parte, Dios hizo su parte, bien hecha. Dio el mensaje y dio los mensajeros. El problema está en usted, el problema lo tengo yo. ¿Creímos? ¿Somos obedientes? Ahí es donde está el problema. Fíjese que Dios ya no va a hacer más, porque ya hizo todo lo que debía hacer. Ahora, ¿usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted está creyendo el mensaje que está escuchando? Una vez me criticaron porque yo en la predicación acá, en vez de durar 30 minutos como lo hacen otros predicadores, yo duro 1 hora. Y alguien me dijo, porque es que dura demasiado. Ay, me dura demasiado. Pablo pasó predicando toda la noche, hasta la madrugada, hasta que Eutico se durmió y se vino del 3er piso. ¿Y qué pasó? Lo resucitamos y seguimos predicando. No paró la predicación por eso, no, siguió. Hermano, mi comisión como pastor de la iglesia es predicar. Predicar y seguir predicando. Esa es mi comisión. Con la única esperanza de que ese mensaje sea escuchado y la gente crea en Cristo, lo invoque y sea salvo. Ese es el único propósito de toda predicación. Eso es todo. Se acabó, se terminó. Para el hombre no hay nada. Para Dios es toda la gloria. De todas formas es su obra y solo Él la hace. Ahora sí, pregunto, ¿va a haber salvación cuando el Señor no ha enviado a predicar? No. Así que si usted va a un lugar en donde Dios no ha enviado a nadie ahí a predicar, aunque se llame iglesia, ahí no va a haber salvación. No hay mensaje, no está Dios, no lo va a escuchar, no va a creer. Siempre aférrese a una iglesia donde Dios haya enviado a los predicadores, porque si Dios los envió, hay garantía del mensaje, y ahí la gente va a escuchar a Dios y va a creer en Él. ¿O no es cierto? Verso último 17. Así la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No estamos hablando más que de fe. El famoso griego pistis, la convicción de lo que yo estoy escuchando. O sea, no solo lo escucho, creo en eso. Y no solo creo por decirlo, vivo conforme a eso que creo, conforme a eso que se está diciendo. Y es curioso, fíjense ustedes que el verso 17 dice así: así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. El verbo no está en el original. Y tomemos atención de esto. La fe, así que la fe por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. No está es. De hecho, algunas versiones ya lo cambiaron y ya no dicen es, sino dice viene. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Versiones como la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia Latinoamericana. ¿Por qué? Porque no se confunda. La fe no viene porque usted escuchó. No. La fe viene por el oír. La fe se monta en el vehículo de oír. Llega, es traída la fe por el oír, pero no es producida por oír. No, yo lo digo porque hay algunos que creen que por estar escuchando el Evangelio continuamente, como yo escucho y escucho, entonces tengo mucha fe. No, no, Señor. La fe no se genera por estar escuchando la palabra de Dios. No.
La fe viene. Utiliza como vehículo el hecho de que usted está escuchando a Dios, sí, eso sí. Es decir, el que no ha escuchado de Dios nunca tendrá fe. Porque el vehículo es escucharlo, es oírlo. La fe viene, y ahí lo dice literalmente, la segunda parte del verso dice, el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hay fe en el corazón de la persona? Porque hay una directa orden, hay una palabra de Dios en Cristo para que esa fe exista. ¿O no dijo Cristo que Él era el autor y consumador de la fe? Mire, hermano, despiértese. La fe no la produce usted. Siempre hemos creído que nosotros por fe no, usted no produce la fe. La fe es fruto del Espíritu. Lea Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fe. La fe se produce porque ya Dios determinó en el elegido que cuando le escuche, entonces cree en Él. Así que pongamos, como dicen, las barbas en remojo. No crea usted que por estar escuchando todo el tiempo el Evangelio, entonces ya por eso tiene mucha fe. No, un momentito, es por la gracia de Dios que dio la orden que en usted haya fe. Ahora, le voy a rogar, si en usted todavía no hay fe, este es el tiempo y el momento. Si usted está escuchando, este es el tiempo y momento que usted le pida al Señor que le dé arrepentimiento, que le dé fe, que le dé el creer. Porque solo creen los que están ordenados a vida eterna. Hechos 13:48. Porque el arrepentimiento solo lo da Dios. Así que es tiempo de que si usted ha escuchado que debe de permanecer firme, porque viene el día grande y temible de Jehová, hoy es el día. Solo una cosa exige el Señor, y es que confíes en Él. Es la confianza en Él, es creer en Cristo. Y solo pueden invocar a Cristo aquellos que han creído. Romanos 8:15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino uno de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Amados hermanos, la fe usa el vehículo del oír, no se produce en el oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para terminar en esta mañana? Voy a pedirle que cierre sus ojos, que incline su cabeza. Y antes de orar, que podamos hacer una reflexión a lo interno. ¿Realmente estoy invocando al Señor en sus términos? Es decir, lo estoy invocando como un producto de que he creído en Él. Si invocamos al Señor por mero formalismo, para cumplir o para obtenerlo como simplemente un escudo en algún momento para una situación de nuestra vida, amados hermanos, esa invocación no te hace salvo. No te hace permanecer. Señor, en esta hora, esta iglesia a punto de cumplir 50 años de haber sido por tu gracia y mandato directo establecida. Hemos de entender, Señor, que muchos de los que actualmente estamos acá, apenas estamos siendo adoctrinados. Hace corto tiempo hemos estado verdaderamente escuchándote a ti. Quizás muchos años escuchamos de ti, pero no habían sido abiertos nuestros ojos. Señor, lo que más ahora arde en mi corazón es rogarte que traigas salvación a nosotros.
porque temor tengo, Señor, de que en esta congregación hayan algunos todavía que crean que por su invocación fueron salvos, que crean que por haber hecho una oración breve, ya por eso son salvos. Pero quizá a la larga, esa invocación no nació nunca de creer en Cristo, porque quizá a la larga nunca oyeron de Cristo, porque quizá a la larga nadie les predicó de Cristo, y porque quizá nunca tú habías ordenado que se le hablara acerca de Cristo. Señor, hermosos son los pies de aquellos por los cuales nosotros te escuchamos a ti. Y queremos ser aceptos delante de ti para ser usados también de esa manera. Ayúdanos realmente, Señor, a poder ser agentes que lleven a otros a tus pies, siempre y cuando primero nosotros verdaderamente hayamos sido salvos. Señor, perdónanos, porque en algunos momentos hemos jugado a ser tu iglesia, pero realmente hemos andado muy lejos de lo que tú pides que seamos. Y ahora trae arrepentimiento, te lo rogamos, Señor. Trae cambio de vida realmente. Trae fe. Trae el creer, Señor. Y trae salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz en el nombre de Jesús. Amén.